Pablo, viajero incansable y mensajero de un reino que no se limita a fronteras humanas, despertó aquella mañana con un peso sagrado en el corazón. No era una carga, sino un llamado, una voz interior que lo impulsaba más allá de ciudades, lenguas y caminos polvorientos. Sabía que su vida ya no le pertenecía. Había sido apartado para una misión que se extendía más allá de todo lo que hubiera imaginado. Sus pasos no eran suyos. Pertenecían a aquel que lo había alcanzado en el camino a Damasco y lo había transformado para siempre. Cada respiración suya era ahora una respuesta a una gracia que lo había derribado, levantado y enviado a anunciar un mensaje tan antiguo como eterno, pero tan vivo como el amanecer que veía levantarse ante él. Esta historia no comenzaba en él, comenzaba en Dios, y él solo era el mensajero de una promesa que venía desde los profetas y se cumplía ahora, en aquel que había vencido la muerte. Ese hijo prometido, nacido de la línea de David, no era solo una figura de la historia. Era la encarnación misma del poder y del amor divino. Pablo lo recordaba con claridad. El Cristo resucitado no era un concepto, sino un encuentro. Había visto su gloria, había sentido la autoridad de su voz cuando le preguntó por qué lo perseguía. Ese instante quebró su dureza y abrió sus ojos a una verdad que no podía ignorar. Jesús era el Hijo de Dios, y su resurrección lo declaraba con una fuerza que estremecía al universo entero. Desde entonces, cada paso de Pablo era un eco de esa revelación que lo marcó para siempre. Él vivía para anunciar al Cristo que murió, que resucitó y que ahora reinaba con poder inquebrantable. Y así, al recordar esa gracia, Pablo entendía que no estaba solo en esta misión. Había recibido un propósito: llevar el mensaje a todas las naciones, llamar a hombres y mujeres a la obediencia de la fe, despertar corazones dormidos para que escucharan la voz del Dios vivo. Cada cultura, cada lengua, cada corazón humano era tierra fértil en la que Dios deseaba plantar su verdad. Pablo se veía a sí mismo como un sembrador en el vasto campo del mundo, arrojando semillas que no eran suyas, sino del reino. Y entre esas naciones había una comunidad especial en su corazón: los creyentes de Roma, aquellos que vivían en el centro del imperio, rodeados de poder terrenal, pero llamados a un poder infinitamente mayor y eterno. A ellos, Pablo los veía como hermanos, aunque muchos aún no los conocía personalmente. Había escuchado de su fe, de su firmeza en medio de una ciudad llena de templos, filosofías, riquezas y ambiciones. Ellos eran como una luz encendida en medio de un océano de sombras. Y Pablo sentía un profundo deseo de acercarse a ellos, extenderles gracia y paz, no como simples saludos, sino como un regalo que provenía directamente del Padre y del Señor Jesucristo. Sabía que esas palabras no eran fórmulas vacías, eran bendiciones que llevaban poder, que envolvían a los creyentes como un escudo invisible, dándoles fuerza para seguir adelante en un mundo donde la fe era probada cada día. Cada vez que pensaba en ellos, su corazón se llenaba de gratitud. No podía evitar dar gracias a Dios al recordar su testimonio. La fe de los romanos no se había quedado encerrada en las paredes de una casa, se había extendido, como un rumor santo, por todas las regiones. Eran un ejemplo vivo de lo que Dios podía hacer con un pequeño grupo de personas dispuestas a creer. Parecían frágiles ante los ojos del imperio, pero en realidad eran fuertes, porque la fe que tenían estaba cimentada en Cristo. Esto llenaba a Pablo de alegría y admiración. Sabía que donde había fe genuina, Dios podía hacer maravillas. Pablo también revelaba el profundo compromiso que tenía con ellos. No los veía como extraños, sino como parte de su misión, parte de su familia espiritual. Cada día, sin falta, los mencionaba en sus oraciones. No era un gesto ritual, sino un clamor sincero, una petición que brotaba desde lo más profundo de su espíritu. Rogaba que Dios les fortaleciera, que los guardara, que les diera entendimiento y valor. Y al mismo tiempo, pedía algo más: la oportunidad de visitarlos. Había intentado hacerlo muchas veces, pero circunstancias fuera de su control se lo habían impedido. Sin embargo,
Su deseo no se apagaba. Al contrario, crecía con el tiempo, alimentado por la pasión de verlos, enseñarles, escucharlos y compartir con ellos el fruto de su ministerio. Pero ese deseo no era unilateral. Pablo entendía que, así como él quería bendecirlos con los dones que Dios le había dado, también anhelaba recibir de ellos. Sabía que la fe se fortalecía en comunidad, que la edificación mutua era parte del diseño divino. Él no se veía como alguien superior que solo venía a impartir. Se veía como un hermano que también necesitaba ser animado y renovado mediante la fe de otros. En esa humildad, Pablo revelaba la belleza de la vida en Cristo. Todos tienen algo que aportar, todos son un instrumento en las manos de Dios. Y así, mientras escribía, su corazón latía con una mezcla de esperanza y urgencia. Anhelaba llegar a Roma para compartir con ellos algún don espiritual que los afirmara, que los impulsara a seguir firmes. No era un simple viaje, era una misión impregnada de propósito eterno. Sabía que Dios había sembrado algo poderoso en aquella comunidad, y él deseaba ser parte de ese crecimiento. En cada palabra que escribía, Pablo dejaba ver su amor, su entrega y su deseo de ver el Evangelio avanzar en la ciudad más influyente del mundo. Era como si su espíritu ya estuviera allá, caminando entre ellos, escuchando sus historias, fortaleciendo sus corazones y levantando sus manos cansadas. Sabía que el camino no sería fácil. Entendía que su viaje a Roma sería más que un traslado físico. Sería un acto de obediencia en el que se enfrentaría a obstáculos, pruebas y desafíos. Pero dentro de él ardía la certeza de que Dios abriría las puertas en el momento perfecto. Y esa certeza alimentaba su oración constante. Que el Señor le permitiera llegar con gozo, con libertad, con el respaldo del Espíritu Santo. Que su visita no fuera un simple encuentro, sino un tiempo lleno de frutos espirituales, donde cada alma presente experimentara un toque fresco de la presencia divina. Por eso, al dirigirse a ellos, Pablo no ocultaba su deseo, no disfrazaba su necesidad, no suavizaba sus emociones. Hablaba con la honestidad de un corazón que ama, que extraña, que anhela encontrarse con aquellos a quienes aún no ha conocido, pero a los que ya considera familia. Y así, denunciando su compromiso y su fe, expresaba un anhelo profundo. Compartir con ellos no solo palabras, sino vida, fe, esperanza y propósito. Que juntos fueran fortalecidos por el poder del Espíritu. Que juntos vieran la gloria de Dios revelada en la ciudad donde el mundo miraba fijamente. Pablo respiró hondo mientras continuaba escribiendo, dejando que su corazón hablara con la misma honestidad con la que oraba cada día. Dentro de él había un anhelo que no se apagaba, el deseo profundo de ver fortalecidos a los creyentes de Roma. No buscaba impresionarlos ni llegar a ellos como un maestro distante. Quería estar con ellos, compartir, servirles con el don espiritual que Dios le había confiado. Le movía ese impulso interno, como un fuego que no podía contener, la convicción de que su presencia entre ellos sería como abrir una ventana por la que entraría un viento fresco del Espíritu, trayendo renovación, esperanza y revelación. Su deseo era darles algo que viniera directamente del corazón de Dios, algo que afirmara su fe en medio de una ciudad donde el alma se desgastaba fácilmente entre filosofías, templos y presiones sociales. Pero en ese deseo también había humildad, porque Pablo no solo quería dar, quería recibir. Él sabía que la fe no es un monólogo, sino un intercambio vivo, un tejido de almas que se fortalecen unas a otras. Imaginaba a los creyentes romanos compartiendo sus testimonios, hablando de cómo habían llegado a Cristo, narrando los milagros que Dios había hecho en sus vidas. Todo eso lo nutría. Aunque no los conocía personalmente, podía sentir la fortaleza de su fe desde lejos. Y al pensar en ese encuentro, se veía sentado entre ellos, escuchando, aprendiendo, sintiendo como su propia fe se encendía aún más mientras cada uno aportaba lo que Dios le había dado. La edificación mutua no era teoría, era el latido mismo de la vida cristiana. Aún así,
Pablo recordaba con cierta tristeza que había intentado visitarlos muchas veces, pero una y otra vez los caminos se cerraban. No por falta de voluntad, sino porque las circunstancias cambiaban, porque el Espíritu Santo lo guiaba a otros lugares, o porque surgían nuevos desafíos en su misión. Sin embargo, lejos de desanimarlo, esto solo aumentaba su determinación. El deseo seguía ahí, intacto. Él no quería llegar a Roma solo por curiosidad o por la grandeza de la ciudad. Quería llegar como un sembrador que anhela ver fruto en un nuevo campo. Roma, con toda su influencia, era un terreno estratégico para el reino de Dios, y él sabía que allí también había almas listas para recibir, crecer y multiplicar la fe. Deseaba ver ese fruto, como ya lo había visto en tantas otras regiones donde el Evangelio había florecido. Había en su espíritu un sentido de responsabilidad universal. Para Pablo, griegos y no griegos, sabios e ignorantes, todos formaban parte del campo al que había sido enviado. No hacía distinciones porque la gracia que lo transformó a él también estaba destinada a transformar a todos. Su misión no dependía de clases sociales, de culturas, ni de filosofías humanas. Dependía del amor de Dios, que no hace acepción de personas. Por eso sentía una deuda, una obligación santa que lo empujaba a hablar sin descanso del mensaje que había recibido. No era una carga pesada, sino una llamada que llenaba su vida de propósito. Cada persona que encontraba, cada ciudad que visitaba, cada conversación que sostenía, era una oportunidad para declarar aquello que había cambiado su vida para siempre. Sin embargo, había algo que ardía con especial intensidad dentro de él. No se avergonzaba del Evangelio. En un mundo donde las ideas competían por atención, donde algunos se burlaban del mensaje de Cristo y otros lo consideraban locura, Pablo lo declaraba con valentía. Para él, el Evangelio no era un discurso bonito ni una filosofía más. Era poder. Poder real, transformador, capaz de romper cadenas internas, sanar corazones y levantar vidas de la oscuridad a la luz. Lo había visto una y otra vez. Hombres endurecidos volviéndose tiernos, mujeres quebrantadas encontrando esperanza, familias restauradas, ciudades enteras sacudidas por la presencia del Espíritu. ¿Cómo avergonzarse de algo que podía cambiar el alma humana desde la raíz? Él sabía que ese poder era para todos los que creían, sin excepción. Primero para los judíos, porque de ellos había nacido la promesa, y luego para todas las naciones, porque la misericordia de Dios se extendía como un río interminable, y mientras seguía escribiendo, reflexionaba sobre una verdad profunda. La justicia de Dios se revelaba en ese mensaje. No era una justicia humana, limitada, cambiante o influenciada por emociones. Era una justicia divina que se manifestaba por la fe y conducía a más fe. Era como un viaje espiritual que comenzaba con una pequeña chispa de creencia y se transformaba en una llama ardiente que llenaba toda la vida. Pablo sabía que todo el camino del creyente se sostenía por la fe, desde el primer latido de arrepentimiento hasta el último respiro de confianza en la eternidad. Esa justicia no se ganaba, se recibía. No se lograba por obras humanas, sino que se abrazaba con humildad. Y esa fe, viva y creciente, era el fundamento de todo lo que Dios hacía en el corazón. Mientras meditaba en estas cosas, su espíritu se volvía sobrio al recordar otra realidad. El mundo estaba lleno de impiedad e injusticia. La gente vivía como si Dios no existiera, como si no hubiera un creador que sostuviera la vida. Muchos rechazaban la verdad, no porque no la conocieran, sino porque preferían ignorarla. Esta indiferencia, esta resistencia deliberada, causaba un dolor profundo en el corazón de Pablo. Sabía que la humanidad tenía la capacidad de ver la obra de Dios en la creación misma. Desde la vastedad del cielo hasta la perfección de un solo detalle en la tierra, todo hablaba de un poder eterno y una naturaleza divina imposible de negar. La creación era un testigo silencioso que señalaba a su autor. Pero muchos preferían cerrar los ojos ante esa evidencia. Esa ceguera voluntaria provocaba que la humanidad se separara cada vez más de la verdad.
sumergiéndose en sombras espirituales que los alejaban del propósito para el cual habían sido creados. Pablo observaba el mundo de su tiempo y veía corazones endurecidos, sociedades desviadas, personas atrapadas en hábitos que los destruían. No era simplemente ignorancia, era una negación interna, un rechazo decidido a la luz. Y ese rechazo no quedaba sin consecuencias. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era un estado que deformaba el alma, que producía confusión, idolatría y una forma de vivir sin dirección ni esperanza. Para Pablo, esto era trágico, porque la evidencia de Dios estaba frente a todos. No se necesitaban discursos complejos ni argumentos filosóficos exhaustivos para reconocer al Creador. La naturaleza misma proclamaba su gloria, su inteligencia, su orden perfecto. Cada amanecer, cada estrella, cada latido del corazón humano era una declaración silenciosa pero poderosa de su existencia. Y sin embargo, había quienes, a pesar de todo esto, escogían la oscuridad. No porque les faltaran señales, sino porque no querían rendirse a aquel que daba sentido a todas las cosas. Esta realidad lo movía a predicar con más fuerza. Sabía que el mundo necesitaba el Evangelio, porque solo Él podía romper esa ceguera espiritual. Solo Él podía llevar luz donde había oscuridad, verdad donde había engaño, vida donde había muerte interior. Por eso no se detuvo, por eso no cayó, por eso siguió viajando sin importar las cadenas, los peligros o las burlas. Su misión era urgente y su convicción inquebrantable. Dios había revelado su justicia, pero también había evidenciado la necesidad humana de ser rescatada. Y ese rescate tenía un nombre: Jesús. A medida que Pablo avanzaba en su reflexión, una sombra de dolor recorría sus pensamientos. No era un dolor egoísta ni una frustración personal. Era el lamento profundo de alguien que ha visto cómo el corazón humano se aleja de su Creador. Sabía que muchos conocían de algún modo a Dios, no con el conocimiento íntimo de la fe, pero sí con la certeza silenciosa que despierta al contemplar el mundo, la convicción interna de que hay un autor, un origen divino, un propósito detrás de cada cosa. Sin embargo, a pesar de esa conciencia inscrita en la propia existencia, muchos habían escogido ignorarlo, escoger caminos propios, construir vidas sin dirección espiritual. Esa ingratitud, esa negación de reconocer a aquel que sostiene la vida, había oscurecido sus corazones. Aunque se creían sabios, la falta de gratitud los llevaba a una vida sin luz, sin claridad, sin la lucidez espiritual que solo se encuentra en Dios. Y entonces, la mente humana comenzó a llenarse de razonamientos vacíos, pensamientos sin fundamento, creencias inventadas, ideas que parecían brillantes pero que estaban huecas por dentro. Y en ese vacío se desarrolló una trampa. El ser humano empezó a creer que podía definir lo sagrado a su manera. Así, aparecieron ídolos, imágenes y conceptos que intentaban reemplazar a Dios. Algunos adoraban figuras hechas de oro o piedra. Otros convertían animales o incluso a los seres humanos en objetos de veneración. Era una sustitución triste: intercambiar la gloria incorruptible del Creador por la representación frágil de criaturas. Abandonaban lo eterno para abrazar lo temporal. En esa decisión se revelaba la tragedia de la humanidad. No era que Dios los hubiera abandonado primero, sino que ellos habían decidido caminar lejos de Él. Pero Dios, en su respeto por la libertad humana, permitió que siguieran el camino que habían escogido. No los obligó a regresar, no los retuvo por la fuerza, y así, el corazón humano empezó a deslizarse hacia deseos que lo consumían, pasiones que no llenaban, decisiones que dejaban cicatrices profundas. Al alejarse de Dios, la brújula moral se distorsionó. Las personas comenzaron a actuar como si su cuerpo y su alma no tuvieran valor, entregándose a prácticas que los lastimaban tanto física como espiritualmente. Todo aquello que había sido diseñado para reflejar la belleza, la pureza y el propósito divino se distorsionó en confusión, impulsos y comportamientos que quebraban la esencia humana. La desconexión con Dios trajo consigo un intercambio aún más profundo. Cambiaron la verdad por la mentira,
La mentira que promete libertad pero encadena. La mentira que imita la satisfacción pero deja vacío. La mentira que ofrece identidad pero roba el propósito. Y entonces comenzaron a adorar y servir cosas creadas en lugar del Creador. Elevaron lo material a un altar. Se aferraron a lo temporal pensando que les daría significado. Pero nada de eso pudo llenarlos, porque el corazón humano fue hecho para algo más grande, algo eterno, algo que solo Dios puede ofrecer. Aún así, muchos persistieron en abrazar ilusiones, convencidos de que podían construir su propia verdad lejos de aquel que es la verdad misma. Por eso, Dios permitió que la humanidad experimentara las consecuencias naturales de alejarse de su diseño. Y así, los seres humanos comenzaron a degradarse incluso en sus relaciones más íntimas. Lo que había sido diseñado como expresión de amor, compromiso y propósito, se convirtió en un campo de confusión y desorden. Los impulsos dominaron donde debía reinar el amor. La pasión descontrolada reemplazó la entrega sagrada. El cuerpo se convirtió en instrumento de intercambio y no de conexión. En esa confusión, Pablo veía no solo pecado, sino también dolor. Personas buscando llenar vacíos profundos con experiencias pasajeras, intentando encontrar sentido en aquello que solo producía más ruptura. Y no solo en lo íntimo se vio la degradación, sino también en la mente. La humanidad, habiendo decidido vivir sin Dios, cayó en un estado de desorden interior donde el pensamiento se desviaba hacia lo destructivo. Una mente desconectada de la verdad divina se convierte en terreno fértil para todo tipo de actitudes dañinas. Así surgieron formas de vivir que destruían la convivencia. Injusticias constantes, envidias que corroen, asesinatos que nacen primero en el corazón antes de ejecutarse en la realidad. La vida se volvió un campo donde el egoísmo y la rivalidad reemplazaban la compasión y la unidad. Lo que antes unía ahora separaba, y lo que antes daba vida ahora la apagaba. Pablo denunciaba cómo la sociedad se llenó de arrogancia, soberbia y orgullo. Las personas buscaban destacar, imponerse, ser admiradas, ganar reconocimiento, sin darse cuenta de que su valor no radicaba en logros humanos, sino en el amor del Creador. Y en ese orgullo surgía una resistencia aún más profunda: la rebeldía contra toda autoridad, comenzando por Dios. El corazón humano se endurecía, incapaz de recibir corrección o consejo. La desobediencia se extendía incluso a los lugares donde debía haber amor y respeto. Familias rotas, hijos que despreciaban a sus padres, vínculos esenciales que se fracturaban por egoísmo y falta de humildad. A medida que la luz de Dios era reemplazada por la oscuridad de la autosuficiencia, la sociedad se llenaba de actitudes frías, sin afecto natural, sin misericordia. Era como si el alma hubiera perdido su capacidad de empatía. La bondad se veía como debilidad, la compasión como algo innecesario. La unidad se disolvía y las personas vivían encerradas en sí mismas, incapaces de ver el daño que sus actos causaban a otros y también a sí mismas. El amor se transformó en un concepto abstracto, sin fuerza ni profundidad. El corazón humano se volvió un reflejo de su distancia con Dios. Vacío, confundido y endurecido. Pero quizás lo más trágico de todo era que muchos, aunque sabían que lo que hacían estaba mal, incluso entendiendo que Dios condenaba tales cosas, no solo persistían en esas prácticas, sino que también celebraban a quienes las hacían. Ese es el punto más oscuro al que puede llegar el corazón humano. No solo pecar, sino aplaudir el pecado. No solo abandonar la verdad, sino promover la mentira. No solo vivir lejos de Dios, sino querer que otros lo acompañen en esa distancia. Pablo veía cómo la sociedad se convertía en un círculo donde lo malo era celebrado, lo bueno era ridiculizado, y la conciencia se apagaba lentamente, como una lámpara sin aceite. Y aún así, en medio de toda esa oscuridad, Pablo no escribía desde la condena fría, sino desde un profundo deseo de que Roma y todas las naciones volvieran sus ojos a la luz. Esa luz que puede romper cualquier oscuridad, esa verdad que puede reorientar cualquier corazón perdido. Ese amor
que puede restaurar incluso lo que parece destruido. Porque aunque la humanidad se aleje, Dios nunca deja de llamar. Aunque el corazón se endurezca, la gracia sigue golpeando suavemente las puertas del alma. Pablo sabía que el mensaje que él llevaba era la única esperanza real para un mundo que se hundía en su propia confusión. Su narración era clara, intensa y sin filtros. La humanidad necesita a Dios. Sin Él, la mente se confunde, el corazón se endurece, las pasiones se desordenan y la sociedad se fractura. Pero con Él, todo puede ser restaurado. Por eso su deseo de llegar a Roma era tan fuerte. Quería llevar luz donde había sombra, verdad donde había engaño, vida donde había muerte interior. Quería que cada persona, por más perdida que estuviera, descubriera que aún había un camino de regreso, un camino de gracia, un camino donde Dios mismo espera con brazos abiertos.